Buenas noches, hermanos, hermanas. Un día más vamos a tener lugar nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Iglesia de la Ascensión, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino y vamos a tener nuestro oficio vespertino. Comentaros, bueno, pues que seguimos con el tema este de la pandemia y ya vamos viendo las cosas que van pasando y algunas cosas iremos comentando poquito a poco. Comentaros que ahora lo que viene es la vuelta de los niños a los colegios y la verdad es que se están viendo pues nuevamente mucha imprecisión y se ve también mucha improvisación. No sabemos finalmente cómo va a ser la cosa y en qué estado nos vamos a encontrar cuando llegue el mes de septiembre, dado la rapidez con la que nuevamente los contagios se están dando. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar al Señor, estar cerca de Dios y sobre todo estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Por eso lo primero que vamos a hacer en esta noche es poner en las manos del Señor esta reunión y pedirle que Él esté presente en medio de nosotros. Padre, en esta noche volvemos a darte las gracias por tantas cosas buenas que nos has dado, por todo lo que Tú has permitido en nuestra vida hasta el día de hoy, por el camino que nos has permitido recorrer. Señor, que ahora nuestros pasos se acerquen cada día más a Ti, que podamos estar cada día más cerca de Ti, Señor, y por eso te pedimos que Tú seas el centro de esta reunión, que Tú seas glorificado en todo lo que hagamos y que Tú seas reconocido en nuestros corazones como el Señor de nuestras vidas. Padre, te pedimos que en esta noche vuelvas a tener misericordia de nosotros y Tú puedas hablarnos a través de Tu palabra. Siembra, Señor, la semilla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así vamos a dar comienzo a nuestra liturgia. Vamos a comenzar diciendo estas hermosas palabras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde ahora, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la primera línea de nuestra liturgia que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hacemos esta oración sencilla que oramos toda la noche diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad
de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a dar lectura al Salmo número 43, Salmo 43, si tenéis la Biblia delante conmigo lo podéis leer, decirlo en voz alta en vuestras casas como una oración. Y dice así el Salmo, dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, perdón. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que nuestra esperanza esté puesta totalmente en nuestro Dios. En Él tenemos nuestra esperanza. Como dice el Salmo, que Él nos envíe la luz, nos envíe la verdad y que eso sea lo que nos guíe. Que Él nos conduzca a su santo monte y a su morada y que entremos al altar de Dios, al Dios de nuestra alegría. Amén. Que este Salmo se pueda cumplir, hermano, en nosotros. Bueno, y seguimos con nuestros estudios acerca del credo apostólico. La verdad es que estamos aprendiendo muchas cosas de una oración tan sencilla y sin embargo daros cuenta que vamos por la segunda frase y este sería, creo, el 9º estudio y vamos por la segunda frase todavía, y ya os anticipo que la frasecita de lo que viene ahora, cuando dice que el credo dice y creo en Jesucristo, la primera frase creo en Jesucristo, el sábado hablábamos unigénito de Dios, y ahora viene la frase siguiente que dice nuestro Señor, nuestro Señor. En ese nuestro Señor ya os anticipo que vamos a estar 2 días, porque con uno no vamos a tener bastante. Y ya os digo que tenemos que estar escuchando en oración este estudio porque la verdad es que el Señor está trayendo una revelación muy, muy interesante, muy especial. Comienzo diciendo algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. Si os fijáis, yo estoy repitiendo varias cosas casi todos los días porque la repetición es una manera de aprendizaje. Entonces repito algunas cosas que son claves para que se nos vayan quedando, y una de ellas es precisamente de la que hablamos hoy, de esta expresión de que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, y eso es el núcleo fundamental del credo. Y en ese núcleo, esa simple frase, Jesús es el Señor, yo cuando estaba orando y leyendo y preparándome este momento, no podía por menos olvidar cómo la simple frase de Jesús es el Señor en el tiempo del Imperio Romano provocó miles de detenciones de cristianos y muchas muertes simplemente por esa frase tan sencilla. Jesucristo es el Señor. Era una argucia legal que el mundo romano utilizó para descubrir quiénes eran cristianos. Los cristianos, ¿recordáis?, vivían su fe de una manera escondida, estaban escondidos en sus reuniones. No sé si sabéis un dato curioso, pero las personas no podían asistir a la cena del Señor si previamente no se habían bautizado, y para bautizarse tenían que pasar por una escuela de catecumenado y después de pasar por esa escuela hacer unas oraciones en el rito del bautismo, y después de ser bautizados entonces podían entrar a la cena del Señor. Había un secretismo, había un estar viviendo la fe de manera escondida, simplemente porque se les iba la vida en eso. Y entonces el mundo romano, que no era nada tonto, se inventa esta expresión y empieza a decir César es el Señor. Y entonces el cristiano respondía no, Jesucristo es el Señor.
Y yo estaba pensando en el día de hoy, ¿qué nos pasaría a nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Si ahora llegara el Estado y dijera, a los que no digan esto, que va en contra de la fe, a los que no digan estas cosas, a los que no hagan estas cosas, que va en contra de nuestra fe cristiana, esos van a la cárcel. Y hermanos, vengo diciendo varios días que no quiero ser un profeta de manto negro, pero estamos muy cerca de esos tiempos. Muy cerca de esos tiempos. Y tenemos que preparar. Creo que no existen las casualidades. Hoy estamos a 10 de agosto. No existen las casualidades. Y yo, fijaros qué curioso, tratando de leer un poco de esos tiempos de persecución, he dado hoy con la casualidad, y en Dios no existen las casualidades. En Dios no existen las casualidades. Resulta de que la mayoría de nosotros, si no venimos de un contexto católico romano, no sabremos que hoy, día 10 de agosto, se celebra en el mundo católico romano, hoy es el día de San Lorenzo. San Lorenzo. Y teniendo en cuenta de que estamos hablando de esto, de cómo los cristianos eran perseguidos y martirizados, yo me he tomado la osadía de apuntar una resumida biografía de San Lorenzo que nos va a introducir al tema de hoy. Fijaros qué curioso. Lorenzo de Roma, en latín Laurentius, que significa laureado, fue uno de los 7 diáconos regionarios de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla el 10 de agosto del año 258, exactamente 4 días después de que fuera martirizado el llamado Papa Sixto II. Su nombre viene atestiguado en los calendarios litúrgicos más antiguos. Hay un calendario litúrgico que se llama la Depositio Martyrum del año 354, y luego hay otro documento que se llama el Martirologio Jeronimiano, unos nombres un poquito extraños, del siglo IV, y en ellos se especifica la ubicación de su sepultura en la Vía Tiburtina, y también tenemos que se le califica de archidiáconos, es decir, un título que ya le había dado San Agustín, quien le dedicó uno de sus sermones. Uno de los sermones de Agustín, el sermón número 302, esto en internet lo puedes encontrar. Un sermón 302 de San Agustín fue dedicado, en latín sería al Sancto Laurentio. En esa misma época, un poeta latino llamado Prudencio le dedica uno de los signos de una de sus obras que se llama el Peristefanum. Y León I el Magno le dedica también una de sus homilías. O sea que está probado, históricamente más que probado, la existencia de este santo mártir, Lorenzo. La tradición, aquí viene ahora una cosa curiosa que muchos de nosotros no sabemos. La tradición sitúa el nacimiento de Lorenzo de Roma en Huesca, en la Hispania tarraconense. Es decir, estamos hablando de lo que sería después, muchos años después, el Reino de Aragón. Huesca, una de las provincias de España. Aunque también se dice que podría ser originario de Valencia, donde sus padres residieron por un espacio corto de tiempo. En el año 257, Sixto, este Sixto que hemos hablado antes, fue nombrado obispo de Roma y Lorenzo fue ordenado diácono, razón por la cual a Lorenzo se le denomina el santo patrono de los diáconos. Se le encargó administrar los bienes de la iglesia y en ese administrar los bienes de la iglesia, Lorenzo se encargaba también del cuidado de los pobres. Por esta labor se le considera como uno de los primeros archivistas y como bibliotecario y tesorero de la iglesia. Por eso también se le considera el patrón de los bibliotecarios. Bueno, el emperador Valeriano, como otros emperadores romanos, lanza un edicto de persecución en el que prohíbe el culto cristiano y les prohíbe las reuniones en los cementerios, las famosas catacumbas. Ahí era donde se reunían, estamos hablando de Roma, ahí era donde se reunían los cristianos. En otros lugares del mundo,
podían reunirse en una montaña o reunirse en un río, siempre en lugares escondidos donde no le pudieran ver otras personas. Bueno, en esa persecución resulta que muchos presbíteros y muchos obispos fueron condenados a muerte. Mientras que los cristianos que pertenecían a la nobleza o al senado, lo que hacían era, a estos no los mataban, pero a estos lo que hacían era privarlos de sus bienes y los enviaban al exilio. O sea, algo también terrible. Víctimas de esas persecuciones de Valeriano, destaca uno de los obispos de Roma, Esteban I, que fue degollado sobre la misma silla de obispal en la que él se sentaba, Sisto II, que fue decapitado el 6 de agosto del 2058, y también obispos como Cipriano de Cartago, que fue decapitado en el norte de África, o diáconos como Agapito o como este que estamos hablando de San Lorenzo. Bueno, hay una leyenda que se dice, posiblemente creada por Ambrosio de Milán, que dice que Lorenzo, cuando se encontró con el Papa Sisto, que iba camino del martirio, aquí es donde yo quiero, hermanos, que nos situemos de cómo vivían esos cristianos el martirio. Yo quiero que tú te pongas un poco, trata de imaginarte la escena y tú trata de imaginarte que tú estás viviendo allí. Y míralo desde afuera. Pero cuando lo estás mirando desde afuera, al mismo tiempo, pregúntate, ¿y si fuera yo ese? ¿Cómo habría reaccionado yo? Yo. No en aquellos tiempos, sino yo. Como yo estoy espiritualmente ahora, si a mí me hubiera pasado eso, ¿qué hubiera yo tratado de hacer? Y fijaros lo que cuenta esta historia. Dice, el obispo de Roma, Sisto, iba camino del martirio. En ese camino se encuentra con Lorenzo. Y Lorenzo le pregunta, ¿a dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras, santo padre, sin tu diácono? Nunca antes montaste el altar de sacrificio sin tu sirviente, ¿y ahora deseas hacerlo sin mí? Ya veis la relación de los dos, el cariño, ¿no? El cariño del diácono que está sirviendo al obispo. Y ahora le responde el obispo y le responde proféticamente. Y le dice, en 3 días tú me seguirás. Hay una profecía del obispo de Roma sobre Lorenzo. Entonces cuenta también la leyenda que entre los tesoros de la iglesia que se le habían confiado a Lorenzo se encontraba el famoso Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? La copa que usó Jesús y los apóstoles en la última cena. Y que también consiguió enviarlo a Huesca, junto a una carta y un inventario donde fue escondido y olvidado durante siglos. Resulta que los padres de Lorenzo, Orencio y Paciencia, que eran de Huesca, habrían llegado a la ciudad de Valencia por motivo también de las persecuciones. Cuando en la obra La vida y el martirio de San Lorenzo, que es un texto apócrifo del siglo XVII, pero basado en la obra de un monje llamado Donato, que era del siglo VI, el Papa Sisto II le entregó el Santo Cáliz junto a otras reliquias para que las pusiera a salvo. Resulta de que en esos días va a una cueva, la cueva llamada Epociana, donde acude a una reunión de cristianos que estaba presidida por el presbítero Justino, y allí se encuentra con un condiscípulo y también español, que se llamaba Precelio, que era originario de Toledo. ¿Qué hace? Pues le entrega varias reliquias, entre ellas le entrega el Santo Cáliz, con el encargo de que lo llevara a la familia que le quedaba en Huesca. Es decir, llevó a la reliquia a los tíos y primos de Lorenzo en Huesca, que las escondieron perdiéndose la pista. Pero después hay tradiciones que afirman que el Santo Cáliz fue depositado en la iglesia de San Pedro de la localidad, donde luego sería puesto a salvo por el obispo Acilso cuando huyó en el año 711 ante el avance de los musulmanes para esconderse en los Pirineos. Bueno, esta historia, curiosamente, en las líneas de investigación que hay acerca de cuál puede ser el verdadero Santo Grial, pues esta historia está documentada y casualmente ese Santo Grial está en la Catedral de Valencia
y se basa precisamente en estos libros, basados en estas leyendas, y se ha recorrido, digamos, su camino, y se puede ver cómo el Santo Grial llegó luego desde Huesca, llegaría luego también a Valencia. Ahí, si alguien quiere investigar por el YouTube, el Santo Grial de Valencia, y ahí te van a contar la historia. Bueno, pues fue Lorenzo, curiosamente fue Lorenzo quien le dio a un condiscípulo español, le dio el cáliz, y por ahí se salvaron ese tipo de cosas. Bueno, cuando muere Sisto II, el alcalde de Roma, un pagano, muy ávido de dinero, ordena a Lorenzo que le entregara todas las riquezas de la iglesia. Entonces Lorenzo le pide 3 días para poder recolectarla, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, que él personalmente, desde su ministerio como diácono, ayudaba. Se presenta con ellos al prefecto de Roma y le presenta a los pobres y enfermos, y le dice que estos eran los verdaderos tesoros de la iglesia. La historia, cuando menos, es bonita. ¿Cuál fue la respuesta del prefecto? Pues uno se lo puede imaginar, ¿no? Dice: osas burlarte de Roma y del emperador y perecerás, pero no creas que morirás en un instante. Lo harás lentamente y soportando el mayor dolor de tu vida. Entonces, fijaros, mientras que el otro eran decapitados, normalmente una decapitación se hacía con un arma bien afilada y de un golpe certero, así era una decapitación, con lo cual la muerte de la persona duraba unos segundos. Se cuenta de que Lorenzo fue quemado vivo en una hoguera, pero concretamente puesto en una parrilla. La leyenda cuenta que en medio del martirio, no quiero que os lo imaginéis, porque a más de uno le va a entrar dolor nada más que de pensarlo, en medio del martirio hay unas palabras que dijo Lorenzo, lógicamente en latín, porque estaba en Roma, y Lorenzo dijo: asum ex inquit versa et manduca, que quiere decir: asado está, parece, gíralo y cómelo. O sea, imaginaros, estaba ya medio muerto y todavía estaba retando a la autoridad romana. Bueno, pues hoy 10 de agosto se celebra el martirio de esta persona, y lo he puesto como ejemplo, como un ejemplo de los muchos que podríamos encontrarnos. Ejemplos que nos podemos encontrar también en estos tiempos, actualmente. Curioso que lo que últimamente se está quemando por el mundo son iglesias. ¿Has pensado? ¿Es casual? Uno de los grandes símbolos cristianos, la famosa Catedral de Notre Dame, sale ardiendo. ¿Eso es casual? Tantas casualidades hay. Ponen bombas en las iglesias de los coptos en Egipto, también es una casualidad. ¿Sabes que el gobierno chino está quemando y destruyendo iglesias cristianas en estos tiempos de coronavirus? Hay persecución, la mayor persecución cristiana se está viviendo precisamente en estos tiempos. Y tenemos que preguntarnos: ¿y si a mí me tocara? ¿Cómo yo reaccionaría? ¿Estoy preparado espiritualmente? Yo quiero que pienses la aparentemente simpleza que nos puede parecer desde un punto de vista racional, desde la inteligencia o desde la supervivencia, llámalo como quieras. Qué absurdo puede ser empeñarnos en decir Jesús es el Señor, si eso nos va a suponer la muerte. Hace unos días recordaba en ese hotel de turistas en Mali, África, cómo llegaron gente del Estado Islámico, pusieron a los turistas en fila y la pregunta era muy simple: ¿eres cristiano? Y la persona inocentemente decía sí. Pum, tiro en la cabeza, uno menos. Al siguiente: ¿eres cristiano? Sí, pum, tiro en la cabeza. Pero cuando ya iban 10 tirados en el suelo con el tiro en la cabeza,
responder, a partir de ahí responder, tener la valentía de decir sí, yo soy cristiano, suponía ya tiro en la cabeza. ¿Estamos preparados para confesar a Dios delante de los hombres sabiendo que el Padre Celestial recibirá la confesión de Jesús de parte nuestra? ¿O lo vemos racionalmente como una simpleza? Yo hago esta pregunta en esta noche para que nos lo planteemos. ¿Qué hay detrás? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué es tan importante esta frase? Jesucristo es el Señor. Pero en el credo no dice Jesucristo es el Señor. En el credo confiesa Jesucristo es nuestro Señor. Ya no lo dice como algo genérico, lo dice es mi Señor, es nuestro, es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Recordemos que ese título, repito, que en griego se dice Kyrios, quedémonos con esa palabra también, Kyrios, solamente lo tenían los reyes y en el mundo romano solamente lo tenía el emperador romano. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué nos pasaría hoy a nosotros si tuviéramos que enfrentarnos a una tesitura semejante? ¿Quién sabe? Repito, si no estamos tan lejos de vivir cosas semejantes. ¿Por qué digo esto? Mira, voy a leer un texto de Apocalipsis. Yo no soy muy de Apocalipsis, pero últimamente me estoy volviendo un poquito apocalíptico. Pero voy a leer un texto de Apocalipsis. Fijaros qué curioso. Esto lo dice Apocalipsis. Lo habremos escuchado miles de veces, pero pensarlo por un momento en el tiempo de ahora, en el tiempo que estamos viviendo mundial. Fijaros lo que dice. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos a quitarnos por un momento, vamos a tratar de quitarnos tantas ideas que tenemos en la mente de este pasaje bíblico y traigámoslo a nuestros días. He escuchado en los medios de comunicación decir lo siguiente. La única solución para el coronavirus será que todo el mundo se ponga la vacuna, cuando exista la vacuna. No hay otra solución, la vacuna. Y aquí dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, mira cómo lo está diciendo Juan, que estaba viendo la visión, una marca en la mano derecha, en la mano o en la frente. Una marca que te distingue. Hace poco hablábamos en los medios de comunicación, hablaban de un pasaporte en la Comunidad de Madrid de aquellos que han pasado el coronavirus y los que no lo han pasado, o los que han hecho la prueba y que no lo tienen para poderse mover. Empiezan a decir en los medios de comunicación que quien no tenga la vacuna, porque hay gente que se va a negar a ponerse la vacuna, se tendrá que utilizar medios coercitivos para que se la ponga. Como legalmente no se puede obligar a nadie a ponerse una vacuna, no existen leyes en los países que nos obliguen a poner vacunas. Fijaros qué curioso, ¿sabéis cuál era el medio coercitivo que están procesando para obligar a la gente a ponerse la vacuna? Que el que no tenga la vacuna no pueda comprar ni vender. ¿A qué te suena esto? Que ninguno pudiese comprar ni vender. Bueno, yo ahí lo dejo. Estamos en tiempos de mucha confusión, de mucho temor, de mucha incertidumbre por el futuro, pero hermanos, necesitamos entrar en un proceso de abrir los ojos y los oídos espirituales
para no dejarnos arrastrar por lo que los poderes dicten. Repito, tenemos que entrar como cristianos en un proceso de abrir los ojos, abrir los oídos espirituales, entender en los tiempos que estamos, entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y no dejarnos arrastrar por lo que los poderes dicten. Fijaros que estaba leyendo de que hay muchas personas que le está haciendo mucha mella el miedo y el temor, sobre todo en las personas mayores. Mucho miedo, mucho temor al contagio, mucho miedo a la muerte, mucho miedo a qué pasará, mucho miedo en las personas que se han quedado ya sin trabajo. Leía también de que a final de año en España las empresas van a caer como naipes, pim, 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 una detrás de otra, van a empezar a caer las empresas. Se nos está planteando un tiempo de mucha dificultad, de mucho problema. Y en un tiempo así, es el tiempo propicio para que pueda surgir un líder mundial que organice un sistema de orden mundial. Algunos estarán diciendo, al presbítero Miguel Ángel se le acaba de ir la olla ya. Bueno, yo voy a ir diciendo cosas probables o posibles. ¿Cuál es nuestra parte? El otro día hablaba de que nuestra parte es preparar el camino al Señor para su segunda venida. Por eso estamos hablando sobre el credo como un instrumento de unidad entre los cristianos, declarando la verdad de Dios, la verdad de que la Iglesia es una, desechando la mentira de los cientos de miles de denominaciones en las que actualmente vivimos y estamos. Cuando lo que Dios quiere para sí presentarse es una Iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa es, hermano, la verdad. Y eso es lo que tenemos que decir. Y esto me lleva a un texto bíblico que es uno de los textos bíblicos preferidos míos del Evangelio de Juan, que dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que conozcamos la verdad. Y conociendo la verdad seamos libres. Y estamos viviendo, hermanos, en los tiempos de mayores mentiras. No sabemos ya distinguir qué es verdad y qué es mentira. Desde que empezó la pandemia, un día el gobierno nos dice una cosa, al día siguiente nos dice la contraria, al principio que no pasa nada, que tranquilos, que esto no es nada, que esto es como una gripe, acordaros de todas estas palabras que ya se nos olvidan, que esto era una gripe, que bueno, unos días nos dicen unas cosas, al día siguiente nos dicen otra, al día siguiente otra. Ahora no os preocupéis que no estamos en la segunda ola, esto no es la segunda ola todavía en España, ya tenemos los mismos contagios en 2 semanas que 3 países grandes más grandes que nosotros, pero tranquilos, no pasa nada, esto es normal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien se atreve a decir algo diferente a lo que dicen los medios, empiezan a ridiculizarle, empiezan a hablar mal de él, etcétera, etcétera. Hermano, Jesucristo nos invita a conocer la verdad y que la verdad nos pueda hacer libres. Curiosamente, quiero traer a la memoria en el siglo XX, concretamente al final de los años 60, sucedió a nivel mundial, en las iglesias, a nivel general, lo que se llamó un derramamiento del Espíritu Santo en muchos lugares del mundo diferentes. Y eso trajo consigo, el derramamiento del Espíritu trajo consigo una nueva dimensión de la experiencia acerca del Espíritu Santo y también de la adoración a Dios. Surgieron nuevas maneras de adorar, surgieron nuevas maneras de cantar, surgieron nuevas maneras de orar, y todo eso vino por el Espíritu Santo. Ahora bien, curiosamente, en esos años 60, 70, 80, lo que muchos cuentan era que esa experiencia del Espíritu Santo les llevó a tener un nuevo entendimiento de la Biblia, dándose el fenómeno global de que todos aquellos que tenían esa experiencia nueva del Espíritu Santo comenzaban a ver la Biblia
como algo completamente nuevo, como algo completamente diferente. Era como un caer en la cuenta de algunas cosas. Y es que, hermano, se daban cuenta de que una cosa era leer la Biblia, tratando de leerla desde el intelecto, desde el razonamiento, desde, vamos a decir, desde la razón humana. Eso era una cosa. Pero otra cosa era, ahora que habían tenido esa experiencia nueva con el Espíritu Santo, leerla desde la inspiración y la revelación que el mismo Espíritu Santo les daba. Entonces, ¿qué pasaba? La consecuencia era que en ese entonces lo primero que aparece es una nueva visión acerca del reino de Dios. El concepto, el reino de Dios. Se empieza a hablar del señorío de Jesucristo, de la Iglesia, de la unidad de la Iglesia, del propósito eterno de Dios, de la vigencia de todos los ministerios. En Efesios 4 se habla de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero resulta de que en el devenir de la historia de la Iglesia, en unas iglesias estaban los obispos, los presbíteros y los diáconos, en otras iglesias estaban los pastores y los diáconos, nada más, en otras iglesias estaban los ancianos de la iglesia, los presbíteros, nada más. Y bueno, te dabas dónde estaban los profetas, dónde estaban los evangelistas, dónde estaban los maestros. Entonces el Espíritu Santo comienza a hablar de la vigencia, es decir, no se han perdido. Sigue el ministerio apostólico, sigue el ministerio profético, etc. También hay una revelación de la misión de la Iglesia en el mundo, con lo cual se abría un nuevo panorama espiritual. Y de hecho, el crecimiento que la Iglesia tuvo en esos años, cuantitativamente, fue realmente impresionante. Iglesias que tenían una asistencia de 40 personas comenzaron a vivir experiencias de asistencias de 500. Iglesias que tenían una asistencia de 500 empezaron a pasar de los miles. Y hubo un crecimiento en las misiones. Salieron muchos misioneros a diferentes partes del mundo. Estamos hablando de los años 60, final de los 60, 70 y 80. Y la Iglesia creció de una manera increíble. Curiosamente, eso hizo que se abriera a un nuevo panorama espiritual. Fijaros qué curioso, y ahora estamos viviendo como un retroceso contrario. Un retroceso en el que la Biblia, cuidado cómo la lees. Cuidado si lees la Biblia de manera literal. Es que tú eres un literalista. Y se nos trata como que no tuviéramos la suficientemente inteligencia o la suficiente preparación, porque hay una élite de gente preparada que sí saben de verdad qué dice la Biblia y qué no dice. Yo el otro día os hablaba de esa élite que forma el Jesus Seminar en Estados Unidos, que por votación de una manera democrática deciden qué cosas son las que Jesús ha dicho y qué cosas son las que Jesús no ha dicho, y que fue un invento de la comunidad primera cristiana. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es muy simple. Cuanto menos valor le demos a este libro, a la palabra de Dios, ¿sabe lo que pasa? Que nuestro compromiso con la Iglesia, nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con los hermanos, nuestro compromiso con el llamamiento de Dios para nuestra vida se vuelve, ¿sabes cómo? Se vuelve igual de light que lo que creo de la Biblia. Se va volviendo light. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando mi fe es confrontada, me escondo, huyo, niego, como le pasó a Pedro la noche en que prendieron a Jesús. Y esta situación del valor que se le da a la misma Biblia, a mí me recordaba estas palabras de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo del 16 al 18, que dice, uno de mis textos preferidos de la Biblia, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y ahí sigue diciendo más cosas.
que se nos abran los ojos, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y hermano, parte de lo que quiero decir en esta noche es que ahora mismo, en pleno siglo XXI, necesitamos pedirle a Dios de manera urgente que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y quiero decir algo muy importante. Una cosa es leer la Biblia con las limitaciones propias de nuestra mente humana, y yo no reniego de las ciencias bíblicas que nos ayudan a entender más la Biblia, es decir, la arqueología. Yo no reniego de eso, la arqueología. Pero hoy leía de un arqueólogo israelí que ha encontrado unas tallas del siglo X a.C. de unas cabecitas humanas con forma de caballo, y se le ha ocurrido decir al arqueólogo que son las primeras imágenes de Yahvé. Y claro, mucha gente se la echa encima. Pero ¿cómo van a ser representaciones de Yahvé si en los 10 mandamientos se prohíbe que se represente a Dios? Es decir, que no es una ciencia exacta. Que en el siglo XIX se decían unas cosas, en el siglo XX se han dicho otras. ¿Cuántas veces hemos dicho la cantidad de imágenes diferentes que los expertos nos han presentado de Jesús? Que unos dicen que Jesús es el revolucionario, que unos dicen que Jesús es el poeta, que unos dicen que Jesús... En fin, todo lo que te puedas imaginar. Yo valoro la arqueología, yo valoro la exégesis, el conocimiento de los idiomas bíblicos, el griego, el hebreo, el arameo. Lo valoro. El conocimiento histórico de las religiones, el conocimiento histórico de las naciones. Lo valoro. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que nuestros ojos sean abiertos, que no vivamos en la mentira. Y no es casualidad que se esté desvalorizando la Biblia. No es casualidad. Se están cortando las columnas de la fe. Si desvalorizamos la Biblia, ¿qué viene después? Si la Biblia, la doctrina nuestra está apoyada en la Biblia y la Biblia no tiene valor, ¿qué valor tiene entonces la doctrina? Y esto nos lleva al principio. ¿Estaríamos dispuestos a morir simplemente por confesar que Jesús es el Señor? En este tiempo en el que la Biblia, como dirían por aquí, por el sur de España, que nos comemos las palabras, la Biblia se está convirtiendo en un paná, o sea, en un para nada, donde se ve como un libro bonito que leemos de una manera, pero que realmente no nos compromete a nada. Y estamos frente al credo que nos dice: Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Kyrios. Así que, hermano, necesitamos echar mano de la revelación. Porque ahora cada día entiendo más que en esos tiempos de persecución, los primeros padres que agregaron esta frase, Jesús, nuestro Señor, confesando su fe, fue por una gran revelación del Espíritu Santo. Había que confesar: Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor. La palabra revelación, para que entendamos un poco de qué estoy hablando, viene de la palabra velo. Revelación es la acción de quitar un velo. Hasta el año, fijaros qué curioso, hasta el año 1968 no se había hablado apenas del Evangelio del Reino en la teología protestante. Hasta el año 1968. Hemos estado leyendo hace unos días Filipenses capítulo 2, versículos 15, del 5 al 11. Y ahí se dice, en los versículos finales, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Entonces, ¿quiere decir que esto que pone en el credo es bíblico? Algunos podrán pensar, eso lo escribieron personas, eso no fue inspirado, eso no es Biblia, es verdad, no es Biblia, pero está fundamentado en la Biblia. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que cada vez que confesamos el credo estamos diciendo, Jesucristo es el Señor, el Kyrios, el Rey. Y hermano, en todo el mundo evangélico, católico, ortodoxo, se cree que Jesucristo es el Señor. Y eso significa que Jesucristo es Dios. Y esa es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Todos creemos que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y claro, la pregunta sencilla, ¿para qué le dio ese nombre? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué le dio ese nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo quiero dejaros con una imagen el día de hoy. Ya he dicho que este estudio iba a tener 2 partes. La de mañana promete ser muy interesante también. Pero yo quiero dejaros con una imagen. El día del cumplimiento de estas palabras de Pablo. ¿Podéis imaginarlo? Cuando dice lo que acabamos de leer, dice, lo voy a leer exactamente, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo. Toda criatura viviente tendrá que doblar su rodilla. Y a mí siempre me gusta, hermanos, pensar lo siguiente. La rodilla se va a doblar sí o sí. No va a ser algo opcional. No va a ser algo opcional. Que nadie se piense, pues yo no siento arrodillarme delante de Jesús. No, espérate, no. Es que todo el mundo va a doblar su rodilla delante de Jesús. Quieras o no quieras, todo el mundo va a doblar su rodilla delante del Señor. En ese día, habrá un día en el que los poderosos, los multimillonarios, los más soberbios de la tierra, ese día no les va a quedar más remedio que doblar su rodilla delante del Señor. Y yo siempre digo, no esperes a ese día para doblar tu rodilla delante del Señor. No esperes a ese día. Si los cristianos pudieron enfrentarse al martirio con esa alegría, fue precisamente porque aprendieron a doblar sus rodillas delante de Jesucristo el Señor. Hermanos, yo os animo en este tiempo de incertidumbre, de problemas, que aprendamos a doblar nuestra rodilla delante del Señor. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa doblar la rodilla? Doblar la rodilla significa poner tu vida de verdad en las manos de Dios. Dejemos de jugar a ser cristianitos. Dejemos de jugar a ser ministros, diáconos, presbíteros, obispos. Dejemos de jugar como que esto fuera un juego. Esto es muy serio, hermano. Que todos podamos doblar nuestras rodillas delante del Rey de Reyes y delante del Señor de Señores. Y mañana vamos a seguir hablando y vamos a ver, mañana lo recordaré de todas maneras, recordaré
que cuando Dios creó a Adán le dio una orden. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de qué orden le dio Dios a Adán? La orden de que podía comer de todos los árboles del huerto menos de uno. No podía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y era una orden universal. Ahora tenemos una nueva orden universal. Y esa orden es que todos los seres doblen sus rodillas delante de Cristo, confesando con sus bocas que Jesús es el Señor. Toda criatura viviente es una orden mundial. Así que, ¿qué le va a pasar al que no lo haga? Pues lo voy a decir muy claro y muy simple y muy rápido. Estará firmando su condena eterna. ¿Y qué pasará al que doble su rodilla ante Jesús y lo confiese como su Señor? Que recibirá la salvación. En Romanos nos lo dice muy claro Pablo. Capítulo 10, del 8 al 9, y con esto termino. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Queremos pasar el resto de la eternidad con Dios? No sé qué opináis. Yo sí quiero pasar el resto de la eternidad con Dios. Así que confieso con mi boca, ahora mismo lo confieso, no tengo que esperar a dentro de un rato ni a mañana, yo confieso que Jesús es el Señor de mi vida y creo que Dios le levantó de los muertos. No espero a mañana ni a dentro de un rato. Hoy mismo le confieso como el Señor de mi vida. Y nos quedamos con la pregunta, ¿qué es eso de confesar a Dios, de confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas, que dice el credo, nuestro Señor? Pues eso lo vamos a ver mañana. Amén. Así que estemos en oración, pidámosle al Señor que nos dé revelación de lo que estamos compartiendo para que esta semilla de la palabra de Dios se pueda sembrar en nuestros corazones. Es algo serio, hermanos, de verdad. Cuando terminamos de dar nuestro estudio bíblico, decimos en oración una frase muy importante. Decimos estas palabras. Decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad. Y declaramos esto. Tu palabra es la verdad. Amén. Hay muchos, cientos, miles de teólogos diciendo cosas. Hay muchos cristianos diciendo cosas, pero yo voy a decir una. Esto es la verdad. Que no es fácil llegar a la verdad. No es fácil. Que hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Pero que Jesús nos dio la promesa. Conoceréis la verdad. Hermanos, pidámosle al Señor. Señor, que yo no sea engañado. Que yo pueda conocer la verdad. En estos tiempos de pandemia, hermanos, hay muchas mentiras y ocultaciones. Pidámosle al Señor que como cristianos Él nos dé a nosotros la revelación de la verdad. No andemos en la mentira, no andemos en las tinieblas, andemos en la verdad del Señor. Y por eso vamos a confesar otro día más nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y ahora oramos todos juntos la oración que nuestro Maestro nos enseñó, diciendo: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Leía en esta mañana un dato de que están siendo, por lo visto, miles de pastores los que están dejando el pastorado cada mes. Miles. Y lo primero que me venía a la mente es si de verdad esa cifra era cierta o no. Ojalá que no lo sea. Pero sí es verdad que muchos están dejando el ministerio y no están los que los van a poder sustituir. No están. Así que, hermanos, en esta noche yo quiero pedir de una manera especial por los ministros del Señor. Si te quieres unir a mí en esta noche, puedes hacerlo conmigo. Decimos: Padre, tú que eres el Señor de la mies, en esta noche te pedimos que tú mandes obreros a tu mies, que tú puedas elegir personas adecuadas, Señor, y que puedan ser levantadas a tu ministerio. Te pedimos de una manera especial que no solamente sean hombres los que puedan servirte, sino que también puedan ser levantadas mujeres. Te pedimos por aquellas iglesias que aún no consideran el ministerio de las mujeres, para que tú te les puedas traer revelación a sus vidas. Nosotros queremos darte las gracias, Señor, por las mujeres que están ejerciendo el ministerio en nuestras iglesias, por los hombres, y queremos pedirte, Señor, que tú puedas proveer, tú puedas ayudar, tú puedas consolar, animar a aquellos que están considerando dejar el ministerio, o a aquellos que incluso lo han dejado, que tú puedas, Señor, hacerlos volver de nuevo al servicio tuyo. Te damos las gracias por permitirnos servirte, por permitirnos compartir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la solemnidad ha terminado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Pues así quedamos despedidos. Estemos en oración, estemos confesando el nombre del Señor en nuestras vidas, y mañana vamos a profundizar más todavía en qué significa esto de que Jesucristo es el Señor, y pidámosle al Señor revelación. Señor, revélame tu palabra, siémbrame en el corazón la semilla de tu palabra que transforme y que cambie nuestra vida. Y que cambie nuestra vida. Hermanos, repito, estamos en tiempos complicados, convulsos e inciertos, no sabemos lo que viene, pero tenemos tiempo de prepararnos espiritualmente, como cristianos, para poder dar la talla que tenemos que dar en este tiempo. Que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Amén.